Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al mensaje de la palabra bendita del Señor. Esta mañana hay un mensaje especial para nosotros, un mensaje de fin de año, un mensaje importante para nosotros, y es que tenemos que reconocer en nuestras vidas que durante todo el tiempo que ha pasado de nuestras vidas, gracias a Dios hemos recibido su favor, su gracia, su misericordia, porque todavía estamos con vida. Muchos ya no están. Este año se ha ido mucha gente, ha muerto, mucha gente ha perdido sus seres queridos, pero usted y yo aquí estamos por el favor de Dios y damos gracias a Dios por eso. Así es que regreso con el mensaje del Señor. Bueno, esta mañana voy a hablar acerca del favor de Dios para nuestras vidas. ¿Saben ustedes que en Israel hay un fervor religioso en la espera del Mesías? ¿Saben ustedes que ellos han escogido los sacerdotes, los levitas, han prendido por primera vez la menorá que se encuentra en Israel, que vale cerca de $3 millones? Ellos han implementado el sacerdocio, han ungido ya a los sacerdotes, tienen las ropas sacerdotales, tienen ya la mesa de la proposición, tienen ya el candelero y tienen todas las cosas que son necesarias para llevar a cabo el sacrificio. Ellos han hecho un altar movible que lo pueden mover a cualquier parte y ahí ofrecer sus víctimas, cosa que Dios no ha mandado, pero que ellos en su fervor religioso han estado implementando en el fervor de que su Mesías viene pronto. Qué tristeza que el Mesías que ellos esperan no sea el Señor Jesús, porque ellos no creen en el Señor Jesús. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, Dios va a revelarse a sus vidas para que ellos puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que el fervor de ellos, que ellos tienen porque venga su Mesías, quizás no sea el fervor de la iglesia, porque la iglesia del Señor Jesús se está preparando según para un arrebatamiento, pero como hemos enfatizado, eso no va a suceder como la gente ha planeado. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que vendrán tiempos muy difíciles aquí en esta tierra antes de que el Señor venga. Y ya nosotros podemos ver esos tiempos difíciles, ya nosotros podemos participar de esos tiempos difíciles y apenas está empezando. Mi esposa decía en su exhortación, esto no se va a poner mejor, esto va a incrementarse cada día más y más, porque la venida del Señor ya viene. Entonces, nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, como que tenemos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos sí prepararnos para ese momento que Él va a venir. Amén. Él viene por su esposa y dice la palabra del Señor que las esposas en el contexto judío estaban preparadas para cuando viniera el esposo. Y esta mañana vamos a estar hablando de una mujer que fue favorecida. Casi la mayoría de los mensajes que se dan en la iglesia son acerca del hombre, el hombre. Pero claro, se abarca también la mujer. Dice que Josué se levantaba muy de mañana y llamaba al pueblo a la oración, pero también las mujeres se levantan muy de mañana y llaman a sus hijos a la oración. Se dice que los hombres son guerreros, también las mujeres son mujeres guerreras, son mujeres que han sabido buscar de Dios y que casi en la mayoría de las veces son las mujeres las que hacen el cordón familiar, el que unen a la familia de una y de otra forma. Las mujeres juegan un papel muy importante. Pero quiero en esta mañana que entendamos el mensaje, tanto varones como mujeres, entendamos el privilegio que Dios nos ha dado de darnos su favor, de que Dios en su infinita misericordia un día nos llamó y nos perdonó y limpió nuestras vidas y nos hizo sus hijos y también sus siervos. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de esto.
Dice la palabra del Señor para introducirnos. Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y de allí el tema del mensaje: nosotros somos favorecidos. Y muchas veces nosotros no podemos discernir ese favor que Dios nos ha hecho a nuestras vidas, porque déjeme decirle que muchos de nosotros, cuando anduvimos en drogas, en el pecado, en la maldad, no teníamos paz para con Dios. Fue el favor de Dios que por su misericordia un día alguien nos habló la palabra de Dios, y Dios tocó nuestros corazones y nosotros pudimos recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Eso no se da, hermanos, de la nada. Eso es el favor de Dios para nuestras vidas. Se dice que en Israel, las vírgenes de Israel estaban preparándose para ser las madres del Mesías. María fue bendecida, fue la escogida entre todas las doncellas que sin duda, hermanos, esperaban ser madre del Mesías. Siendo ella una mujer judía, temerosa de Dios y observante de la ley, aún así el ángel le hace saber que ella fue escogida por la gracia de Dios. La versión Dios habla dice era llena de gracia, no porque hubiera nacido de una manera especial o sobrenatural o tuviese alguna virtud propia, no, hermanos, sino porque Dios le plació escogerlo. Yo no sé cuántos de los jóvenes pueden darle gracias a Dios que sus padres estén en las cosas de Dios. Muchos de los jóvenes que han creído en la palabra del Señor y se han ido al colegio, se olvidan pronto de Dios y se hacen ateos y pierden el privilegio que Dios les dio de ser llamados hijos de Dios. Quiero que entendamos algo en nuestras vidas. El favor de Dios no se compra. Tampoco María era algo sobrenatural, supermujer. Nada tenía que ver eso. Fue Dios el que lo llamó. Anoche escuchaba yo un testimonio de una persona que era tremendamente mala, pero muy mala, perversa, y los sentimientos más horribles que usted puede imaginarse. Se endemonió tanto que se hizo esquizofrénico. Y hermanos, en toda esa bola de maldad, al Señor le plació llamarlo para el ministerio, llamarlo para predicar su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes pueden estar agradecidos y darles gracias al Señor por el favor que Dios ha tenido. Quiero que en esta mañana pongamos atención, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Dios te escogió con un propósito. Dios sabe el propósito que Dios hizo para tu vida. No lo desperdicies. Siempre les he dicho que cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas y tiene un propósito para nosotros, nos hace inmortales. En el testimonio que oí el día de ayer, el diablo ha querido matar a este predicador muchas veces. Tenido los peores accidentes, las peores enfermedades, ha sufrido horriblemente, ha estado casi muerto, y el Señor lo ha librado y todavía anda predicando. Es increíble lo que Dios hace, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. ¿Por qué? Era especial, nada especial, era lo más malo que había en el mundo. Lo mismo que Dios nos llamó a nosotros, siendo los más malos, los más perversos, Él nos llamó a una vida de santidad para predicar su palabra y para esperar al Señor que viene pronto en las nubes. Así es que la vida de María, hermanos, era una vida que era llena de gracia. No nada de ella. Dios tenía un plan para su vida y solamente Dios era el único que la había llamado a ella. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta ir al diccionario hebreo, el Strong, y al griego también del diccionario Strong. ¿Qué creen que encontré? Yo estaba con la sensación que quería decir el nombre de María. Pues María es una transliteración del nombre de Miriam. Miriam era la hermana de Moisés.
creo que fue la primera María. Así es que imagínense ustedes el significado de Miriam. Miriam quiere decir rebeldemente. Ese es el nombre de Miriam, rebeldemente. En la transliteración que se hizo de Miriam a María, cuando vi al griego, en María no existe nada de rebelión, no existe nada de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y esta mañana, abriendo yo mi celular, quise decir, bueno, ¿y cómo le llaman María? Y a María en el griego le ponen todos los mejores nombres, los mejores adjetivos, los mejores calificativos, como la persona perfecta que ellos han catalogado. La verdad de las cosas que quiero pensar, o déjenme pensar, que en la gracia y en el favor de Dios que ella tiene para con nosotros, le quitó esa rebeldía que se había en las Miriam y le puso un nombre que trajo como bendición para su vida, ser la madre del Mesías. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él cambia a veces nuestros nombres, Él nos transforma nuestras vidas, y muchas veces ni siquiera la gente se imagina la clase de personas que nosotros fuimos, porque ahora nos ven y creen que siempre fuimos consagrados a Dios y no conocen muchas veces el pasado de las personas. Si usted conociera el pasado de cada persona, se espantaría muchas veces de la vida que llevaron, vida de perversidad, vida de maldad, vida de lujuria, vida de vicios, pero que ahora por la gracia del Señor son siervos de Dios, son gente santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes del Señor que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que, hermanos, vamos a continuar. Creo me pasé una. Si nosotros vimos en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ustedes pónganse en su mente ese mes sexto, el sexto mes, porque esta mañana nosotros vamos a aprender acerca de cuándo el Señor Jesucristo nació. Ayer se celebró la Navidad diciendo que Jesús había nacido, y como si ustedes son sabios e inteligentes, que yo sé que lo son, ¿ustedes se imaginan que si fuera una fiesta de Dios, todo el mundo la celebraría? Claro que no, amén. Pero como no es una fiesta pagana, pues muchas veces aún los cristianos se involucran en el paganismo y muchas veces caen en el error. Esta mañana, dentro del mensaje, vamos a aprender cuándo el Señor nació. Antiguamente decía que nadie sabe, pero sí sabemos por medio de Lucas, que es el que nos presenta cuándo nació el Señor Jesús. Así que vamos a continuar. Acuérdense de eso del sexto mes. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una vez más, hermanos, fuimos salvos por la gracia de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Ok, cuando el ángel le dice que iba a tener un hijo y que su nombre sería Jesús, realmente su nombre es Yeshua, pero en la transliteración que se hizo al griego se conoce como Jesús. Hace unos días alguien me dijo, quería platicar conmigo y decirme que él no creía en Jesús como Dios, y él me decía: ¿me puedes probar? Y le dije: ¿quieres que aprendamos algo acerca de Jesús como Dios? Y me dijo: sí, ¿cómo no? Le digo: bueno, vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a leer el Antiguo Testamento y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dije: mira, el Antiguo Testamento está lleno de la palabra Jesús o Yeshua. Yeshua es un nombre en hebreo y la transliteración es Jesús. Nosotros hablamos del nombre de Jesús. Ha habido un movimiento que ha surgido
en el mesianismo y en iglesias que se han hecho mesianistas empiezan a hablar en hebreo, y muchas veces cuando usted empieza a hablar en hebreo no puede alcanzar las almas porque la gente no conoce a ese Yeshua. Pastores han tenido que cambiar su forma de predicar porque la gente, cuando ellos predican de todo el amor de Yeshua, que su sangre preciosa del amor es la cruz del Calvario, que Yeshua nos ama, que Yeshua es para aquello, y las personas se quedan, qué bonito, y al final le van a decir al predicador, qué bonito habla de ese Yeshua. ¿Quién es ese Yeshua? Y ellos tienen que decirle, no, es Jesús. Bueno, ese nombre lo conocemos ya más fácilmente, ¿verdad? Y entonces para nosotros no es difícil eso, pero tampoco pueden tomar el mal a alguien que diga Yeshua. No, porque es su nombre, pero la transliteración que conocemos es Jesús. Jesús, hermanos, vendría a ser el Salvador del mundo. Cuando se hacen las transliteraciones, muchas veces uno no se da cuenta del significado de los nombres, pero si usted se puede buscar su nombre, ¿qué significa su nombre? Usted podrá encontrar una transliteración, y muchas veces su nombre significa algo muy bueno, muchas veces no muy bueno, y algunas veces resulta un nombre una transliteración bastante fuerte. Imagínense cuando María le dice, el ángel le está explicando lo que le va a suceder. Ella se queda espantada y dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a suceder todo eso? Y Gabriel dice, yo soy Gabriel. Y Gabriel quiere decir poder, fuerza y fortaleza. En hebreo es Jeburak. El hebreo es un poquito más fácil que el griego. Yo no sé ni griego ni hebreo, pero se me hace más fácil pronunciar el hebreo porque es un poco más fácil. Así usted puede ver el significado de los nombres. ¿Por qué tenía que ser hijo de José? Bueno, porque en la Biblia se encuentran el hijo de José y el hijo de David. El hijo de José es el siervo sufriente. Por eso al Señor Jesús lo llamaron que era hijo de José. Pero ustedes saben que José fue su padre adoptivo solamente. No fue su verdadero padre, no fue su padre adoptivo. Los judíos lo tienen así, que ese Jesús era el hijo de José porque era el siervo sufriente que vino para sufrir. Pero ellos esperan al hijo de David que viene para reinar. Yo no sé cuántos lo están esperando, pero yo también lo estoy esperando y sé que él vendrá muy pronto y va a llevarse a su pueblo y va a hacer que este mundo sea transformado y cambiado. Así es que en esa forma nosotros podemos ver el significado de lo que sucede. Déjenme seguir pensando que el nombre de Miriam, su transliteración se cambió por el propósito que ella tuvo delante del Señor, así como cuando nosotros nos bautizamos. Imagínense cuando yo me bauticé, en la iglesia que yo me bauticé le cambiaban los nombres a las gentes y me dijeron, ¿qué nombre quieres que te pongamos cuando te bauticemos? Y yo le dije, no, yo quiero llamarme Ezequiel, y me pusieron Ezequiel y toda la gente me conocía por Ezequiel. Qué bueno que nunca se me ocurrió poner mi nombre Ezequiel en mis documentos, si no se hubiera hecho un problema. Pero el nombre es lo de menos, hermanos. Es el favor de Dios que te da a través de que tengas un nombre muy significativo o un nombre muy fuerte, que mucha maldad, que significa algo muy malo, no importa. Cuando tú recibes el favor de Dios, eres bienaventurado, amén. Así es que María, como otras doncellas, esperaba ser la madre del Mesías. María fue la bendecida, la escogida entre todas las mujeres, fue la doncella que sin duda estaba esperando al Señor. La gracia de Dios vino sobre ella y fue como fue escogida, como les había dicho anteriormente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. La pregunta de María, una pregunta muy común que sería, ¿cómo será esto? Y esta pregunta tiene mucho que ver con el acontecimiento que nosotros conocemos
como las madres que son madres, olvídenos, madres surrogadas, que las madres que están prestando sus vientres y que están haciéndolo de una forma que ellas están haciendo un negocio con prestar sus vientres. María le dice al ángel: ¿cómo va a suceder esto? ¿Qué va a pasar? Y ella no está mostrando incredulidad como lo presentó Zacarías. Zacarías dice: eso es imposible, mi esposa ya es vieja, yo soy viejo, ¿cómo vamos a tener un hijo en nuestra vejez? Y el ángel dijo: por cuanto no creíste, tú te vas a quedar mudo. María no. María, hermanos, su pregunta era normal: ¿cómo se va a realizar? Porque yo soy virgen, no tengo esposo. Pero el ángel le dice que la sombra del Omnipotente vendría sobre ella y que lo que en ella sería engendrado sería llamado Hijo de Dios. Estas madres subrogantes son las madres que se han prestado para dar su vientre. Si ustedes no saben, María fue la primera que ofreció su vientre, o que Dios escogió su vientre para que ahí naciera el Mesías. Las madres subrogadas no tienen nada que ver con el niño, no les pertenece. Ese feto, ese que le ponen como en inseminación artificial, el doctor pone ahí el óvulo y el esperma de otras personas para que ella lo haga crecer en su vientre, en su útero, y durante 9 meses llevan ese niño. No tienen parte ni suerte en ellos porque solamente están engendrando ese niño, pero no les pertenece, no lleva su sangre, no lleva su ADN, absolutamente nada. Ese fue el caso de María. María, ¿por qué creen que Jesús nunca le llamó madre a María? Porque no era su madre, simplemente era un vaso que Dios escogió para que él naciera. Se oye a veces mal: ay, cómo no, pobrecita María, era la madre de Dios. No era la madre de Dios, no era la madre de Jesús, menos podía ser la madre de Dios. Amén. Dios la escogió para poner ahí su Espíritu Santo y hacer que la palabra de Dios, el Hijo de Dios, naciera por medio de esta mujer. Fíjense ustedes, hermanos, que en estos momentos hay un grave problema con las madres subrogantes. Las madres subrogantes, Canadá es el número 1 de los países que está prestándose las mujeres, ganando dinero para poder dar hijos. Uno de los problemas que han surgido es que los satanistas están creando niños para sacrificarlos a Satanás. Y una mujer que alquiló su vientre, dice que esta mujer, por cierto, se llamaba María. Dice que pasó un año desde que María entregó el vientre, que dio a luz a una pareja de españoles. 10 meses antes había llegado a un acuerdo con ellos para prestar su vientre a cambio de $15,000. La joven alumbró a un varón en una clínica en Surco, donde se registró con los nombres españoles que le habían contratado legalmente. María no era la madre del niño, es más, ni siquiera hay registros que ella pasó por la clínica. El niño fue entregado a la pareja y luego inscrito con documentos falsos. Semana después, los 3 volaban de regreso a Madrid. Del pequeño no se sabe nada, y de aquellos $15,000, dice la que prestó su vientre, no queda absolutamente nada, solo el recuerdo. Trato de no pensar en el bebé, ni sentir culpa, porque yo ayudé a esa pareja y ellos me ayudaron a mí pagándome $15,000. Y yo confieso que no sé qué pasó con ese baby. Bueno, este es un problema grave que existe y que seguirá existiendo porque la ciencia está avanzada y la ciencia se ha multiplicado. Pero ese no es el caso, ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios quiere nacer en ti. Y en su infinita misericordia, Él nació en nosotros cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador personal. Luego dice Lucas, habla ahora acerca de Juan el Bautista y de su padre. Dice que hubo en los días de Herodes
rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Fíjense ustedes, hermanos, que en el caso de Zacarías, y tocándole el octavo tiempo para ofrecer el sacerdocio, marca fácilmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas lo marca tan fácilmente que nosotros lo podemos entender. ¿Cómo ellos sabían cuándo les tocaba su turno? Ellos lo han tenido desde hace años. Quizá fue David el que lo puso. 24 personas tenían el deber de ir y ofrecer el sacrificio de incienso en el lugar santo. Y se cree, hermanos, que en el periodo del Nuevo Testamento, sorprendentemente, el sistema de las 24 divisiones sacerdotales se mantuvo hasta el periodo del Nuevo Testamento. La división de Abías, a lo que pertenecía Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pertenecía al cuarto orden de la división de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El capítulo 1 de Lucas, el versículo 8 dice: y aconteció que mientras cumplía su servicio sacerdotal delante de Dios, en el orden establecido en su división. Aquí, hermanos, el orden establecido de su división significa que los deberes sacerdotales por el periodo del tiempo determinado se llevaban a cabo según el orden establecido. También el capítulo 1 de Lucas, el versículo 9, dice: según la costumbre, el oficio sacerdotal fue elegido por sorteo para entrar en el templo del Señor. Y esto es algo que es muy importante, porque nosotros vamos a ver el tiempo que se llevó, el tiempo que ellos tuvieron para poder examinar cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el mensaje aquí, hermanos, es que Dios tiene un llamado para tu vida. ¿Ok? Aquí el mensaje, hermanos, es que el llamado de Dios antes de nacer lo tuvo para Elizabeth, lo tuvo para Zacarías, lo tuvo para Juan el Bautista, lo tuvo para María. Ese favor, ese llamado antes de nacer, también lo tuvo para ti. Y ni siquiera sabías eso. Si tú te puedes examinar tu vida y ves tu nacimiento, tu sufrimiento, lo que has pasado, todas las ofensas que cometimos delante de Dios, todo lo que hicimos malo cuando no conocíamos al Señor. Si tú te pones a pensar todo eso, tú puedes ver que hubo un llamado de parte de Dios para tu vida y tú no lo sabías. Pero ahora que ya tienes al Señor, tú tienes que estar agradecido por el Señor, por ese favor que no merecíamos, pero que en su infinita misericordia el Señor lo llevó a cabo. Hace unos años murió mi padre y yo fui a México. Cuando estuvo mi padre en el ataúd, nadie lloró, nadie estaba llorando, todos estábamos allí platicando, contando las muchas historias que mi padre y sus hazañas que tuvo durante su vida. Mi padre, cuando creyó en el Evangelio, creyó y fue salvo completamente. Su vida, que lo hizo pecar delante de Dios, se alejó de las cosas de Dios, pero esa gracia bendita del Señor, yo no sé cuántos pueden darle gracias a Dios por eso. Y a veces nosotros nos enojamos porque nos viene un dolor a nuestra vida y dice: ¿por qué, Señor, si yo soy tan bueno? Y eso no es verdad. Nosotros no somos buenos, hermanos. Dios tiene que llamarnos a veces la atención para poder traernos a Él. Esa es la gracia de Dios. Si tú no quieres, si tú quieres vivir sanamente y libre de maldad y de pecado, bueno, la Biblia también dice: guarda la palabra, guarda las instrucciones, guarda la ley. Esto aumentará los días de tu vida. Eso dice la palabra del Señor. Eso te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Pero si tú cometes un error delante del Señor, tú no te puedes quedar así.
Dice el Señor: vosotros habéis pecado contra mí, habéis sido idólatras. Se apartó el pueblo de Israel, hermanos, de Dios, se fue tras los dioses ajenos. Levantaron en el templo de Dios, hermanos, ídolos abominables, ofendiendo a Dios. Y el Señor dice: Israel, ¿cómo has pecado delante de mí? Mira, pero vuélvete a mí. Todo el detalle dentro de la gracia bendita del Señor es que nosotros tenemos que reconocer nuestras maldades y volvernos a Dios a pedirle perdón. ¿Cuántos están leyendo el libro de Jeremías? Estamos ahí en la lectura. ¿Qué le dice el Señor? Yo no los quiero castigar, pero vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, y yo los voy a perdonar y no les voy a hacer el daño que he pensado hacerles. Pero dice la Biblia que ellos no quisieron. Entonces, cuando a tu vida venga el dolor y el sufrimiento, no digas: ay, ¿por qué me vino a mí? Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Mi padre sufrió una enfermedad, un cáncer tremendo. Durante un año mi padre sufrió todo lo malo que él hizo en su vida cuando se apartó de Dios. Un año de sufrimiento, hermanos, en la cosa más horrible. A él hicieron una operación y en su operación no le sanaba, y mi padre, como era desesperado, se ponía limón, se ponía alcohol, se ponía agua oxigenada, se ponía tierra, se ponía arena, con tal de ser sanados o calmarse el dolor. Pero Dios, en su grande misericordia, le permitió eso para que se acercara a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos descarriamos y pecamos delante del Señor, dice: yo te voy a castigar, te voy a perdonar, pero de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Entonces nosotros tenemos que darle gracias al Señor por ese favor, por eso que el Señor hace a veces en nuestras vidas, para despertarnos, para llamarnos la atención, para decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo porque pequé. Nunca jamás nadie será perdonado si no se arrepiente. Nunca jamás será perdonado si no viene a Dios y le pide perdón y se arrepiente de sus pecados. Entonces, hermanos, el favor de Dios en una forma de castigo son para aquellos que pecan y desobedecen al Señor. El favor de Dios para alguien que se mantenga firme, sano, protegido por la gracia del Señor, es su buen caminar con el Señor, es su obediencia a Dios, es su fidelidad a la palabra, es acatar las instrucciones que Él dio, porque dice: yo hoy les pongo la vida y la muerte, escojan. Nosotros tenemos para escoger. Entonces, cuando nosotros escogemos el pecado, la maldad, ahí vienen las consecuencias, ahí viene el castigo, ahí viene la prueba, ahí viene la necesidad, ahí viene el lloro, ahí viene todo en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Aún eso es la gracia del Señor, porque a nosotros como cristianos nos sabe el entendimiento y dice: oh, Dios me está llamando, yo hice mal delante de Dios y pequé delante de Dios, y por eso Dios me está llamando y me está dando para que yo me vuelva a Él. Eso también es la gracia del Señor. Creo sin lugar a duda que los que hemos creído y llamados por Dios para su servicio somos más que favorecidos. Dice el apóstol Pablo que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el grande amor y esa es la grande dirección y el grande favor que Dios ha tenido para con nosotros. Pero aquí estamos, hermanos. ¿Cómo vamos a continuar en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a continuar nosotros para buscar del Señor? Porque el Señor viene pronto. Esto no se va a poner bien. Dice: no, esto va a pasar. No. Esto se va a poner peor todavía. Dice el apóstol Pablo que vendrán, antes de la venida del Señor, dice: vendrán tiempos difíciles. Tiempos difíciles, hermanos. ¿Qué es eso? Claro, nosotros aquí estamos en Hawái con un buen clima, por la gracia del Señor. No vienen huracanes, no vienen tsunamis, no hay temblores, estamos perfectos. Pero otras gentes ya están en tribulación, hermanos. Mantengamos nuestras vidas correctas de Dios, y quizá Dios tenga misericordia de nosotros y libre esta isla del pecado, libre esta isla de la maldad. Pero nosotros, hermanos, necesitamos ser los que estemos en la brecha, porque ¿quién se va a poner en la brecha? Los mundanos no conocen de Dios, ellos no saben de Dios, ellos pasarán el castigo y el dolor y les será normal.
Pero nosotros no, hermanos. La gracia de Dios que nos ha dado nos da el entendimiento para que nosotros nos podamos volver a Dios. Ahora vamos a entender la fecha del nacimiento del Mesías. Y dice, estamos hablando de Zacarías, de Elizabeth, de María y de Jesús. Dice, cumplidos los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se reclutó en su casa por 5 meses. Acuérdense que al 6º mes el ángel llegó a María. Acuérdense que el 6º mes María fue a buscar a Elizabeth. Ahora, si ustedes ven, hermanos, si ustedes ven aquí, el 8º orden era entre el mes de mayo y junio. Ese es el 8º mes, ese era el 8º orden en que le tocaba a Zacarías ofrecer el incienso. No cambió nunca, siempre se llevó ese mismo orden. Entonces, hermanos, si de esta fecha son 2, 4, 6, el 8º le tocaba aquí entre mayo y junio. Y dice la Biblia que cuando terminó su ministerio, después de aquellos días se fue a su casa y después de aquellos días concibió su madre Elizabeth y se reclutó en su casa por 5 meses. Entonces, hermanos, cuando él llega a su casa, él pues extraña a su viejita y se acuestan y ella concibe en esa fecha. ¿Saben ustedes que muchas veces yo he tenido este problema porque los meses de hebreos y los meses gregorianos que tenemos cambian? Entonces el mes, por ejemplo, de mayo está entre mayo y junio. Entonces este mes más bien está entre abril y mayo y el mes de junio está entre mayo y junio. Aquí en esta fecha ellos tenían que estar 2 semanas ahí. Después de las 2 semanas ellos iban. Entonces Elizabeth probablemente quedó embarazada en este mes de junio. Si ustedes cuentan a diciembre son 10 meses, pero resulta de que yo soy hijo de una partera y yo era el ayudante de la partera, según yo. Bueno, yo la acompañaba cada vez que mi mamá iba. Y yo siempre oía a mi mamá que le decía, ¿cuándo fue tu última regla? Y ella decía, no, me pasó en este mes. Ese no cuenta. Vamos a empezar el mes. Y tú te vas a aliviar en tal fecha. Y nunca fallaba. Amén, nunca fallaba. Así es que ustedes se ponen a pensar aquí, cuando ella quedó embarazada, se cuenta el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses son? Son 6 meses. Amén. Al 6º mes vino el ángel y le anunció a María que iba a tener un hijo. El 6º mes fue la anunciación del nacimiento del Señor Jesucristo. Ese fue el mes en que fue anunciado para que Él viniera a la tierra una vez más. Entonces, hermanos, aquí el detalle está que las personas no saben esto, pero si ustedes saben que Dios en su infinita misericordia, siempre que se ha revelado a los hombres en la tierra, ha sido a través de las fiestas bíblicas. Jesús vino, hermanos, y murió el día de la Pascua. Él resucitó en el día de los primeros frutos. Él mandó su Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Él, hermanos, llamaba a todas las personas a que vinieran a la fiesta de los tabernáculos, que fue, hermanos, exactamente en que el Señor Jesucristo nació, en la fiesta de los tabernáculos. Si ustedes cuentan de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, en septiembre es la fiesta de los tabernáculos y en septiembre fue la fecha en que el Señor Jesús nació y dice que fue puesto en un pesebre. Un pesebre era un bebedero donde tomaban agua los animales. Como no había cuna, ahí lo acostaron con paja y con ropas y ahí hicieron de él sus pañales, probablemente de las vestiduras de los levitas que había ahí, que ya no necesitaban. Él ahí estuvo, no estuvo en un establo. Una cosa es un establo y otra cosa es un pesebre, amén.
La gente ha confundido esto y hasta ponen en el nacimiento de Jesús la vaca, el burro y eso. Eso no es verdad, hermanos. Ustedes tienen, Lucas nos habla perfectamente el mensaje para que nosotros entendamos eso. Pesebre es una cosa y establo es otra cosa. Y nosotros tenemos que entender esto. Así es que probablemente, fíjense ustedes, la cosa más preciosa, que la luz vino al mundo, hermanos, y se anunció exactamente en la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, ¿qué es? La fiesta de las luces. Por eso Jesús, cuando ellos estaban celebrando la fiesta de Hanukkah, que no es una fiesta, hermanos, de Jehová, no es una fiesta establecida por Dios, pero Jesús estuvo ahí en Jerusalén dando su aprobación a esta fiesta. Si no hubiera sido así, Él les hubiera dicho en su cara inmediatamente que eso estaba mal. Pero imagínense, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, que Él estuvo ahí era el tiempo del invierno, y que en ese tiempo, cuando Él estuvo, hermanos, se celebraba la fiesta de la dedicación y Jesús estuvo ahí. Jesús, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? Jesús vivía en Galilea, está lejísimos, pero Él a todas las fiestas siempre acudió en obediencia a la palabra bendita del Señor. Entonces ahora sí nos podemos ubicar perfectamente cuando nació Jesús. Anteriormente decían, no, pues no importa el día que haya nacido, vamos a celebrarlo en esto. No, en el día 25 de diciembre se celebraban las fiestas de los dioses paganos. En la fiesta de diciembre se celebraban las fiestas, las bacanales romanas, la perversión, la maldad. ¿Y qué es lo que hay en diciembre en el mundo? Maldad, perversión, tomar y hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Creen ustedes que en esa fecha nació el Señor? No es verdad. Se los digo, hermanos, con todo amor, con todo cariño, para que nosotros vayamos aprendiendo y sepamos obedecer al Señor. Hay personas que será muy difícil aceptar esto. Hay personas tan sensibles que serán fácil aceptarlo y decir, yo ya no voy a celebrar Navidad, qué arbolito, ni qué nada, eso no es de Dios. Es fácil que muchos entiendan, pero algunos, por su teología equivocada, no le dan importancia a esto. Pero es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Ahora, hermanos, vamos a entrar ahora en el ministerio de Juan, el hijo de Zacarías y el hijo de Elizabeth. En la Biblia habla de un hombre que fue enviado por Dios y que se llamaba Juan. Afirma, confirma y rectifica y hace énfasis en que este hombre existió. Y ese nombre se llamaba Juan. Yohanan es un nombre en hebreo y la transliteración es Juan. Lo conocemos por Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ese era el detalle. Juan vino y les anunció que el Cordero de Dios había llegado para salvación de su pueblo. El plan original de Dios era establecer su reino con su pueblo judío, que él había comprado con su sangre, y con su pueblo los hebreos que él les había predicado, cuando ellos le aceptaran, pero no le aceptaron. Todos los líderes religiosos se pusieron celosos y no lo aceptaron. Juan fue llamado, hermanos, porque Juan el Bautista fue llamado para preparar el camino del Señor. Él fue escogido antes de que naciese su ministerio. Imagínense ustedes, hermanos, él fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Cuando María llega, el niño en el vientre de su madre Elizabeth brincó de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Yo no sé cuántas personas están matando a sus niños y abortan a sus hijos diciendo que no, el niño no sabe nada, no tiene ningún sentimiento. Yo no quiero estar en el vientre de una madre que que me hubiera querido abortar. ¿Se imaginan el impacto, hermanos, psicológico y dramático que hay en la vida de un niño cuando oye que lo van a matar? Esa es la muerte, hermanos, ya para ese niño. Dice la Biblia que Juan se alegró cuando vio
que Jesús había llegado ahí y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Yo no sé cuántos de ustedes pueden abrir su corazón a Dios, preparar su vida para cuando llegue Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. Es a veces bien difícil esto, pero no imposible para Dios. Siempre recuerdo en el instituto bíblico en donde yo estudié, recuerdo un caso de un borrachito que siempre llegaba y a los días sábados hacía un servicio de avivamiento, de llenura del Espíritu Santo. Este borrachito siempre llegaba y un día alguien lo metió y lo llevó hasta enfrente, y cuando llegó al frente ya no se pudo salir, sino se quedó ahí hasta que se derramó el Espíritu Santo. Y él miraba cómo la gente se gozaba y cómo estaban felices cuando eran llenos del Espíritu Santo. Y él, hermanos, en su ignorancia, en su sentir, en su querer recibir el Espíritu Santo, le dice, hace su oración y dice: Espíritu Santo, no seas malo, ¿qué te cuesta? Échate un brinquito para acá. Y en ese momento él fue lleno del Espíritu Santo. No solamente fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo. Y años después ya estaba en el ministerio sirviendo al Señor. Hermanos, María se preparó para ese propósito. Nosotros nos estamos preparando para el propósito de que Jesús venga muy pronto y nos lleve con Él. Pero no vivimos esa vida de santidad, no vivimos esa vida de esfuerzo, no vivimos esa vida de temor de Dios. Somos altivos, orgullosos, soberbios. Todas esas cosas, hermanos, son tinieblas. Dice que Juan vino a dar testimonio de la luz. Jesús es la luz del mundo. Nosotros tenemos que entender el mensaje. Ya les he explicado, cuando Dios hizo la luz, lo hizo con el propósito de que alumbrar al mundo. Y dice Génesis 1:2 que vio que la luz era buena. Por eso Jesús es el Dios verdadero, es el Dios bueno y misericordioso. Las tinieblas, allí era el lugar donde Dios no iba a estar. Por eso Dios creó las tinieblas, porque Dios iba a ver un lugar en donde Él no iba a estar. Y por eso se cree que se dice que Él creó el pecado, pero Él no creó el pecado como se conoce, con lujurias, con maldades. No, Él simplemente creó un lugar en donde Él no estaba. ¿Cuántos nosotros caminamos en tinieblas? ¿Saben por qué se inventaron las tinieblas? Por el orgullo, por la vanidad, por la altivez. Toda persona orgullosa, altiva, soberbia, camina en tinieblas. Y nosotros tenemos que considerar eso y ver nuestro cristianismo, cómo caminamos delante de Dios, cuál es nuestro orgullo, cuál es nuestra soberbia, cuál es nuestra altivez. Porque si nosotros caminamos en eso, nosotros caminamos en tinieblas, y nosotros tenemos que estar muy apercibidos de que caminemos rectamente delante de Dios. Si fuimos los peores, los más perversos, pero el Señor en su infinita misericordia nos concedió venir a su casa para servirles, para ser llenos del Espíritu Santo como Juan. Él también fue un sacerdote, hermanos, el sacerdote especialmente para escoger el cordero para el sacrificio. Cada año en la Pascua se escogía un cordero, y era el sacerdote que tenía la responsabilidad de escoger un cordero perfecto para el sacrificio. Juan, cuando ve venir a Jesús, dice: ¡Ey! El Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Y Él en ese momento lo designó para salvarte, para perdonarte, porque Él era el Cordero perfecto para nuestra salvación. No había mancha, no había arruga, y Juan, como sacerdote, ya le había dado su aprobación. Él vino para preparar al pueblo que creyera en el Mesías, hermanos. Él vino con el espíritu y el poder de Elías, que se dice que en los postreros días vendrán. Y saben ustedes que muy pronto aparecerán 2 testigos en Israel. La media no le dará el énfasis que le da a la vacuna. En la vacuna, todas las televisiones, todos los programas hablan de la vacuna. ¿Por qué? Nos quieren dividir, hermanos. Quieren dividirnos. Los que se la ponen están en contra de los que no se la ponen. Los que no se la ponen están en contra de los que las ponen. No nos dejemos dividir, hermanos. No permitamos que nos dividamos. Es más, ni oigamos las noticias, porque ellos lo único que quieren implementar es el miedo y el temor en nosotros, para que así nos dominen.
Eso es lo que están haciendo. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú estarás confiado como un león, y aunque vengan vientos, y aunque vengan terremotos, y aunque venga el río, si estás en la roca, nada va a pasar a tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos el favor de Dios. Y eso es algo que es muy importante y siempre llena mi corazón. Estos versos hablan de su principal ministerio del apóstol de Juan el Bautista. Era dar testimonio, que dijo que él era la luz del mundo. Dios, hermanos, en su infinita misericordia, podrá mencionar tu nombre. Podrás escuchar que tu nombre es mencionado delante del Señor. Dejen a mi siervo Juan, él es un siervo mío. Él es mi escogido de Dios. Yo lo escogí desde antes que naciera. ¿Podrá Dios decir eso de tu vida? ¿O se te conoce como mentiroso, o ladrón, o chismoso? ¿Cómo se conoce tu vida? ¿Cómo la gente se puede enterar de ti? Los cristianos, llega el momento, hermanos, en que nosotros debemos de brillar delante de la presencia del Señor. Porque dice la palabra del Señor que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No podemos caminar en tinieblas. Las tinieblas es oscuridad, las tinieblas, ahí no está Dios. El que ama a su hermano, ese permanece en luz, y el que no lo ama está en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano y está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado sus ojos. Si Jesús es la luz del mundo y vino para salvarte y vino para alumbrarte, tienes que brillar delante de nuestro Dios. Tienes que brillar no solamente aquí, sino tienes que brillar también en todos lados. Amén. El propósito por el cual la luz vino al mundo. Dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y creó Dios la luz y las tinieblas. Y como luz conocemos nosotros que Jesús es la luz. Él dijo: yo soy la luz. Y dijo el Padre, y vio Dios que la luz era buena. Entonces, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y dice su palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es que Juan les recomienda, le dice: si ustedes hubieran cometido un pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el pecado esclaviza. Y el pecado muchas veces a las personas les gusta y les es difícil dejar el pecado. No hay salvación si nosotros no nos arrepentimos delante de Dios. Miren el propósito de la venida del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso no es verdad. Dios no vino para condenarnos, hermanos. Él vino para salvarnos, para que el mundo sea salvo por Él. Dice la Biblia que el que en Él cree no es condenado, pero el que no creía es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto está sucediendo en nuestros días. La gente no quiere llegar a la obediencia de Dios, no quiere que se les hable de Dios, porque hay muchas cosas que hay de maldad en sus vidas. Deje limpio su camino, deje limpio sus pensamientos. Dice: vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar, y tendrá misericordia. Así como el cielo a la tierra, así es la misericordia del Señor. Pero deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, que es nuestro Salvador. Y vio Dios, dice, que la luz era buena. La anunciación de María fue durante la fiesta de las luces, como aprendimos. Y nosotros sabemos, hermanos, ahora por la palabra bendita del Señor, el grande favor que ella recibió. Pero esta mañana tú debes de saber el grande favor que tú has recibido. En el llamado de Dios, en el que tú estés aquí en este momento, por alguna razón, involucrado por lo que sea, te invitaron, tus padres son cristianos, lo que sea, ese es un favor de Dios, para que tú escuches el mensaje de Dios, obedezcas su palabra y seas librado de la ira del Cordero. Ese es un gran favor. Nadie jamás te pudo haber dado ese favor, pero Dios nos los da, dándonos la oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él. Si tienes un ministerio para Dios y no quieres servirle a Dios,
pero estás en los planes de Dios, ¿sabes qué? Dios te va a traer con lazos de amor. Y cuando Dios te traiga, tú vas a saber lo que es servir a Dios. Cuando Dios te trae y tú comprendas y entiendas, oh Dios mío, me ha pasado todo esto porque le he faltado a Dios, porque me he apartado de su camino. Cuando entendemos eso y nos volvemos a Dios, Dios en su infinita misericordia es bueno para con nosotros. Hay una exhortación para nuestras vidas. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entren tengan luz. Dios te ha puesto como luz. Pero ¿qué se dice de tu luz? ¿Cómo has alumbrado delante de Dios? ¿Saben ustedes, hermanos, que antiguamente los cristianos se distinguían porque todo cristiano los domingos llevaba acá abajo del hombro su Biblia, su himnario, su tarjeta de su libreta para apuntes? Ya eso ya no se usa. Ahora las gentes se esconden atrás, actúan como inconversos, hablan como inconversos, y cuando de repente aquella persona que están tratando con ellos le dicen, no, yo conozco a alguien que es cristiano y es diferente. Entonces algunas personas, oh, yo también soy cristiano. Pero ¿cómo eres cristiano? Con la forma que vives, las palabras que dices, las acciones que haces. ¿Cómo es que eres cristiano? Y eso hace que tu luz se apague. Y muchos no quieren brillar porque les da pena brillar ante sus amigos, ante sus patrones, ante sus jefes. Siempre se mantienen acá a la escondidita. Eso no es brillar, eso no es la luz de Cristo. No, deja que tu luz alumbre a otros. Dejen que tu luz diga, ay, cómo me gustaría ser como esa persona tan linda, tan amable, siempre tiene una palabra buena para nosotros, tan honesto, tan bien portado. Ay, cómo me gustaría ser como él. No dejes que tu luz esté abajo. No dejes que tu luz deje de brillar. Principalmente en esta isla, hermanos. Nosotros tenemos que ser la luz para esta isla, que la gente nos conozca como gentes honestas, gentes amables, gente que estamos bajo la ley, que obedecemos la ley, que estamos obedeciendo a Dios, que sepan que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque te miran tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma en tus tratos, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. Dios está ahí presente. Pero si no, serviremos de vergüenza. Y dice la palabra del Señor que por esto vino la condenación, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pronto, hermanos, los verdaderos cristianos podrán hacer luz y no se acobardarán de las situaciones que se van a presentar. No tendrán miedo ni tendrán temor, sino serán llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de pasión por Cristo, y no habrá más incredulidad en sus vidas. Porque va a llegar el momento en que te tienes que definir si eres cristiano o no eres cristiano. Y muy pronto va a aparecer eso. Si tú eres cristiano, entonces tú no tienes derecho a nada. Y ahí es donde muchos van a decir, no, yo no soy cristiano, yo iba a la iglesia, pero no, mis padres. Y ahí es donde muchas personas van a negar cobardemente al Señor Jesús. Tenemos que tener cuidado porque nuestra vida está marcada. En el libro del Apocalipsis, el capítulo 21, el verso 8, habla acerca de aquellos que se van a ir al lago de fuego y de azufre. ¿Saben quiénes son los primeros que se van? Los cobardes. Los cobardes que esconden su luz, que no pueden brillar delante de Dios como deben de brillar. Esos son los primeros que se van al lago de fuego y de azufre. ¿Saben quiénes son los segundos? Los incrédulos, los que no creen lo que estamos predicando, lo que creen que estamos jugando. No estamos jugando. Estamos previniendo al pueblo de Dios para que el pueblo permanezca fiel, para que el pueblo sea librado, para que el pueblo brille y pueda brillar delante de los hombres y alumbre su luz para que ellos vean las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito del mensaje de esta mañana, que Dios en su infinita misericordia te dio el favor de que tú seas llamado hijo de Dios, de que Él pueda venir a tu corazón. ¿Cómo lo has preparado? Las esposas esperaban al esposo en preparación. María
La casaron a los 14 años, hermanos. A los 14, ellos, la costumbre era que desde chiquitos se conocían y los padres hacían sus contratos. Cuando eran grandes, si aceptaban, ellos los casaban y hacían un contrato. Ya están casados, María ya estaba casada, pero José estaba haciendo su casa. Y no puede venir José hasta que su padre le dijera. Por eso Jesús dice que Él va a venir cuando el Padre sabe cuándo va a venir, porque era el Padre el que sabía cuándo mandar a su Hijo. Pero mientras tanto, la esposa se preparaba, el Padre le mandaba regalos. Así como a la iglesia el Señor nos manda regalos, el poder del Espíritu Santo, sus dones, sus frutos del Espíritu, para que nosotros los gocemos y nos preparemos para que cuando venga el esposo podamos estar listos. Dios viene pronto. Yo no sé cuántos podrán tener el sentir de María. Pero María les dijo: he aquí la sierva del Señor. Cuando el ángel le dio todo el protocolo del nacimiento del Mesías, ella dijo: aquí está la sierva del Señor. Y siempre ella se consideró una sierva, no una coheredera de la salvación, no. Ella fue la sierva perfecta que Dios escogió para que Jesús naciera. Yo no sé si en esta mañana tú eres ese siervo, esa sierva perfecta para que Jesús nazca en tu corazón, brille en tu vida y tú puedas salvar a muchos y tu vida pueda ser guardada especialmente porque ahora hay un propósito que Dios puso en tu vida. Tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a servir al Señor y cuando Dios te llama a ese propósito, llévalo a cabo y te harás inmortal. Yo no sé cuántas personas me da tanta tristeza que tienen tanto miedo al COVID y tanto miedo a las infecciones y parece una cosa que entre más miedo tienen, más les da. Hermanos, no podemos ser cobardes, no podemos ser incrédulos. Nosotros necesitamos creer y ser valientes porque Dios nos ha llamado para hacerlos. No importa la situación en que nos encontremos. Amén. No importa que no tengamos riqueza. No importa, hermanos. Si Dios te escogió, hay un propósito para tu vida. ¿Y sabes qué? Eres bienaventurado. Bendita seas, dice, favorecida eres. La gracia es abundante en tu vida. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Su gracia es abundante para que nosotros actuemos y le obedezcamos al Señor en nuestras vidas. Estos mensajes se irán repitiendo y van a llegar tiempos en donde la cuestión se va a poner un poco más difícil. Todavía vamos a estar ahí para enseñarles y todavía vamos a exhortarles. Aunque se enojen con nosotros, de todas maneras los vamos a exhortar, pero queremos que ustedes sean librados de la hora de la prueba, que sean librados del castigo que viene sobre la tierra, que sean librados aún de la peste destruidora, del lazo del cazador. Queremos que ustedes no pasen eso en sus vidas. No sé cuántos conocen a mi esposa en sus mensajes y sus exhortaciones, pero es una mujer de Dios tan increíble que siempre está preocupada por ustedes. Pero llegó al máximo ayer que pasábamos por el freeway. Yo me reí dentro de mí, pero a carcajadas, no se lo hice sentir a ella. Pero pasamos y vio en el freeway unas casas que están a un lado. Y ella se preocupó, dijo: hijo, y esta pobre gente vive aquí. ¿Y qué tal si un carro va y se mete en su casa? Y a mí me dio risa. ¿Y a quién se le ha ocurrido pensar eso? ¿Quién se preocupa por ellos? Nadie. Pero cuando hay en el corazón de una persona cuidado, deben de entender, ustedes tienen una pastora que los cuida, hermanos, que ustedes están en sus oraciones y que toda exhortación, todo regaño será de bendición para su vida si ustedes lo saben apreciar. Si no, muchos han fracasado y qué tristeza, porque no es el fracaso para nuestras vidas cuando la palabra de Dios nos dirige rectamente a lo que tenemos que hacer. Pónganse de pie, mis hermanos. Vámonos. Pero vámonos no sin antes preparar tu corazón
para servirle a Dios. Si tú no lo has recibido, y si te encuentras como María, ella no sabía que iba a ser escogida. Si tú te encuentras en esa situación, no sabes si tú has sido escogido. Bueno, esta mañana Jesús te está hablando a tu corazón y Él te está llamando y te está escogiendo porque quiere nacer en ti. Quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida. No pongas trabas, no digas, ¿cómo va a ser eso? Deja que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida. Abre tus labios y dice, Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho, por lo que te he ofendido. Pero quiero que esta mañana vengas a mi vida, vengas a mi corazón. Yo quiero servirte, Señor. Tu vida ya no va a ser la misma. Dice la palabra que le dijeron a María, María, todos te van a llamar que eres muy favorecida. Yo no sé cuántos se sienten muy favorecidos. Yo me siento muy favorecido. Desde la edad de 16 años Dios me llamó para el ministerio y todavía estoy aquí. Cumplí 72 años y qué bendición. Dios tiene un plan para mi vida, como Dios tiene un plan para tu vida. Cristo quiere nacer en tu corazón este día. Él no nació el 25 de diciembre, ya sabemos, Él nació en Sucot, Él nació en septiembre o octubre, pero Él quiere nacer este día en ti. Hará cosas grandes, maravillosas, cuando tú te entregues al Señor, y entonces tú podrás cantar victoria y te pondrás delante del Señor. En esta mañana, abre tu corazón y dile, Señor, aquí está tu siervo, te quiero servir, quiero que entres a mi corazón, quiero que me perdones, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, porque de uno mismo no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Cierra tus ojos. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Esta mañana hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor y hemos sido tocados a través de ese favor que Dios ha tenido para con nosotros. Y de alguna manera he podido explicarles a ustedes lo que significa el favor de Dios para nuestras vidas. Es algo que nosotros tenemos que desear, tener el favor de Dios. Aunque muchas veces no podemos encontrar ese favor de Dios por causa de nuestro mal vivir, principalmente nuestros malos gustos, nuestras malas decisiones, nuestros malos hábitos, todo lo que es malo en nuestras vidas no nos permite de alguna manera tener el favor de Dios. Aunque muchas veces la misericordia de Dios se engrandece y aún así, como dijo el apóstol Pablo, siendo pecadores, todavía recibimos el favor y la gracia del Señor. Pero la exhortación para nuestra vida es, ¿estás tú dispuesto a recibir a Jesús como tu Salvador personal? ¿Estás tú dispuesto a ser un vaso escogido por Dios, en donde se puede decir que eres bienaventurado, que eres bendecido, porque la gracia de Dios es en tu vida? ¿Estás tú dispuesto a eso? Pues realmente yo te invito en el nombre del Señor Jesús para que tú puedas hacer una decisión en tu vida y mirar todos los malos hábitos, las malas decisiones, las cosas que te tienen prisionero, que te tienen en prisión, en depresión, en desobediencia a Dios. Que pienses por un momento y pienses, yo voy a renunciar a todo eso y voy a dejar que Cristo venga a mi corazón. Cuando tú hagas esa decisión, Jesús va a venir a tu vida, te va a cambiar, te va a ayudar, no solamente para vencer lo que antes tenías en tu vida, sino para darte una victoria completa y un día estar en su presencia. Él va a venir pronto, hay un fervor muy especial y Él quiere engrandecer su misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que hay una vida eterna prometida para nosotros, la cual esperamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, abran su corazón, abran su vida y den lugar al Mesías, al Hijo de Dios, que nazca en sus corazones, que sea el dueño de sus vidas y que ustedes puedan ser bienaventurados, que puedan ser felices, que puedan ustedes obtener el favor y la gracia de Dios que quiere tener para sus vidas.
Déjeme hacer una oración en estos momentos. Padre, yo te ruego en estos momentos por todas las personas que han abierto su corazón, que te van a recibir en sus vidas y que tú vas a hacer el milagro en ellos, Señor. Yo los pongo en tus manos para que tú te glorifiques en sus vidas y tengas misericordia de ellos. En el nombre de Jesús, sálvalos, perdónalos, Señor, y que también ellos vengan a ser parte de tu pueblo que tú compraste con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en esta misma estación, este mismo canal, en este mismo sentir de amor que hay de parte de nuestro corazón para ustedes, trayéndoles cada día un mensaje de bendición para sus vidas.